Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Bailey y a continuación voy a hablar de la lectura número uno, que es la de algoritmos de minería de datos. Y bueno, básicamente la lectura empieza con su introducción hablando de lo que es un algoritmo de minería de datos. Entonces me gustaría primero explicar lo que es un algoritmo y qué es la minería de datos. Un algoritmo es un proceso. Es un proceso que mediante códigos, mediante números, mediante ciertas cosas, nos permite llegar a algo, o resolver algo, o generar algo. Por ejemplo, el algoritmo más conocido que tenemos es el algoritmo para hacer una operación matemática. Por ejemplo, si vamos a hacer una división, una multiplicación, a mano utilizamos un algoritmo donde colocamos cada número en cada lugar y así podemos ya resolver la operación por medio del algoritmo. Otro ejemplo de lo que es un algoritmo podría ser para hacer una página web. Una página web es un algoritmo enorme en donde está lleno de códigos y también es un proceso que nos permite después ver lo que es una página web. Entonces, básicamente lo que es un algoritmo es un proceso, es una especie de numeración, de codificación, en donde nos va a permitir generar algo. Ahora vamos a relacionarlo. Ahora vamos a ver qué es la minería de datos. La minería de datos es literalmente una exploración de datos. Cuando se tienen datos, un big data, algo muy grande de datos, una infinidad de datos, se necesita una minería, es decir, una exploración, una excavación para ver dato por dato y entonces así generar un algoritmo. Entonces bien dijimos que el algoritmo es un proceso y la minería de datos es una exploración, entonces se necesita una exploración de datos para entonces generar un algoritmo. ¿Para qué generar un algoritmo? Pues bueno, sí nos sirve para generar predicciones y para conocer el comportamiento del usuario cuando entra a una página web. Seguramente se les hace conocido cuando las famosas cookies. Por ejemplo, si vamos a buscar algún producto en internet, algo de ropa, algo que vamos a comprar, algún viaje, algún elemento en internet, eso que buscamos se va a almacenar en ese algoritmo, se va a quedar guardado. ¿Por qué? Porque después, en algún momento, eso que buscamos va a volver a salir, nos va a ir siguiendo. Esas son las famosas cookies y se usa mucho en la publicidad. Entonces, si vamos a buscar, por ejemplo, unos zapatos, esos zapatos van a aparecer en forma de anuncio. Entonces, eso que apareció, esos anuncios, son algoritmos. Algoritmos que las páginas de internet hacen para que tengamos, para que sepan cuál es el movimiento del usuario, qué es lo que va a hacer el usuario. Y también sirve para hacer una especie de predicciones. Entonces, básicamente, la lectura comienza pues diciendo que el algoritmo de la minería de datos, y cito, es un conjunto de cálculos y reglas heurísticas que permite crear un modelo de minería de datos a partir de los datos. Es decir, a partir de los datos que ya se tienen. Es decir, por ejemplo, a partir de que tú ya buscaste unos zapatos, se va a generar un algoritmo para que después te aparezcan pues varios zapatos, varias tiendas. Es un ejemplo, pero así es mucho. Entonces, el análisis que utiliza Microsoft para hacer esto, utiliza estos algoritmos y muchos más para tener una predicción y una especie de entendimiento de cómo va a manejarse el usuario o varios usuarios. Entonces, hay varios modelos y lo que básicamente explica es que es un conjunto de reglas que describen cómo se agrupan los productos en una transacción. Es decir, cómo lo que vamos a utilizar en esta minería de datos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a manejarnos, es como después se van a generar los algoritmos. Entonces, Microsoft, que es de donde viene el texto, tiene varios algoritmos que nos va a ir explicando. Y es lo que hace Microsoft. La lectura básicamente nos explica qué hace Microsoft, qué hace esta gran empresa para ver cuál es el movimiento y cómo se manejan los usuarios. Y pues bueno, nos dice que hay varios tipos de algoritmos. Hay algoritmos de clasificación, de regresión, de segmentación, asociación y análisis de secuencias. Entonces, este tipo de algoritmos que utiliza Microsoft le sirven, como ya mencionamos, entre otras cosas, para conocer cómo es el usuario, para saber hacia dónde va.
y permite generar predicciones. Y el usuario no, digamos, no es tanto como una persona, sino el usuario podría ser una, perdón, podría ser una empresa, podría ser un sistema, etcétera. Entonces, pues básicamente la lectura luego nos lleva a un apartado de todos los algoritmos que tiene. Por ejemplo, cito los primeros. Dice predecir un atributo discreto. Por ejemplo, como un cliente dice, por ejemplo, cito el primero que dice predecir un atributo discreto. Y dice marcar a los clientes de una lista de posibles compradores como clientes con buenas o malas perspectivas. Es un ejemplo, pero básicamente es eso, como un cliente que compró algo, la forma en la que compró, si tuvo una buena experiencia o no, si este cliente es bueno o no, etc. Y hablemos, digamos, cliente no como una persona, sino como una empresa. Y así tiene muchísimos más algoritmos, tiene muchos, tiene de contenidos, tiene de tareas, tiene de modelos y finalmente tiene de tareas relacionadas, es decir, cómo se relacionan unas cosas con otras. No podemos ahondar en cada algoritmo, porque digamos, es un apartado donde son vínculos y nos llevan a ver cómo es cada apartado, pero no vamos a ver cada uno porque no tenemos mucho tiempo. Pero pues bueno, básicamente es eso. Entonces, como conclusión, hay que entender que la minería de datos es un gran dataje, son muchos datos y el algoritmo nos permite ordenarlos y conocer cómo se va a manejar el cliente, cómo se va a manejar el usuario o la persona o la empresa o lo que fuere para tener información. Entonces, básicamente eso es lo que habla la lectura y bueno, eso ha sido todo, muchas gracias. Doy la referencia, la cito, dice que es de Biblioteca Microsoft, entre paréntesis 2012, algoritmos de minería de datos, análisis services, minería de datos, que ese es el nombre del texto, y es recuperado de, bueno, ahora sí que pongo la imagen para que lo puedan ver. Y también el texto, bueno, fue proporcionado en la materia por Blackboard de análisis de contenidos en la unidad número 8. Es la lectura número 1. Muchas gracias. Hasta luego.